Bien, a continuación vamos a ver la resolución del ejemplo 3.2. Este ejemplo nos dice que tenemos un depósito rígido que contiene una masa m de 5 kilos de aire, desde unas condiciones iniciales de una temperatura T1 300 Kelvin y una presión inicial de 1 bar. En el interior nos dice que tenemos una resistencia eléctrica de 350 ohmios por la que circula una corriente eléctrica de 2 amperios. Es decir, un depósito de aire rígido, eso implica que el volumen va a ser constante, no va a haber trabajo por variación de volumen, por lo tanto, una resistencia eléctrica va a aportar un trabajo eléctrico. Lógicamente, pues la temperatura de esa masa de aire va a ir aumentando con el tiempo. Y nos pide que determinemos el tiempo que debe estar circulando la corriente eléctrica por la resistencia para alcanzar una temperatura final T2 de 500 Kelvin. Y me pide que lo hagamos en dos casos diferentes. En el primero de ellos, el caso de que el depósito sea adiabático, es decir, que no haya transferencia de calor. Segundo caso, no adiabático, para lo cual me dará pues una serie de valores del coeficiente global de transferencia de calor, área de intercambio y temperatura ambiente. Pero vamos a comenzar en primer lugar con el primer apartado. Apartado 1, mi depósito adiabático. Bueno, pues tengo un depósito rígido, cerrado, con una masa constante de 5 kilos. Si aplicamos la ecuación del balance de energía a ese sistema cerrado, nos diría derivada de la energía con respecto al tiempo igual al balance neto de calor menos trabajo intercambiados por unidad de tiempo. En este caso, adiabático, término de transferencia de calor, se anula, 0. De esta ecuación del balance de energía transitorio, la energía interna, ¿cómo la calculamos? ¿Qué sustancia tenemos? Aire. Aire, gas ideal. Pues utilizando las ecuaciones del gas ideal caloríficamente perfecto. Sería la derivada de la masa por el calor específico C sub V por la temperatura. Derivada con respecto al tiempo igual a menos el trabajo intercambiado por unidad de tiempo. Trabajo por la resistencia eléctrica. Esa potencia eléctrica es intensidad al cuadrado por la resistencia. Es trabajo aportado, con lo cual debe ir con signo negativo. Con el menos que lleva ya por sí la ecuación del balance de energía, ahora me quedará positivo. Desarrollamos un poquito más la ecuación. En la derivada, sistema cerrado, la masa es constante, 5 kilos. El calor específico C sub V también, con lo cual nos queda masa por el calor específico C sub V por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo y menos por menos más, intensidad al cuadrado por resistencia. Ecuación que me relaciona la variación de la temperatura con el tiempo, que si separo variables pues puedo integrar fácilmente. Sería la integral de 1 a 2 de masa C sub V por el diferencial de temperatura igual a la integral de 1 a 2 de la intensidad al cuadrado por la resistencia por el diferencial del tiempo. De donde nos queda masa C sub V por la temperatura final, que es conocida, T sub 2, 500 Kelvin, menos la temperatura inicial T1, que eran 300 Kelvin, igual a intensidad al cuadrado por resistencia por el tiempo transcurrido. Bien, de esa ecuación pues podemos despejar el tiempo, que es lo que me preguntan, y si lo calculamos veréis que son 8,54 minutos. Ese sería el primer apartado del problema, caso adiabático. El segundo caso, el apartado 2, el planteamiento es similar, pero la resolución matemática se nos complica un poco más, como vamos a ver a continuación. En este caso nos dice que tenemos pérdidas de calor que las puedo caracterizar con un coeficiente global U de 5 vatios metro cuadrado Kelvin, área de intercambio 0,75 metros cuadrados y temperatura ambiente 270 Kelvin. Bueno, pues con esas premisas pues vamos a intentar resolver ahora este apartado 2. Partimos de la ecuación del balance de energía igual que hemos hecho antes, diríamos. Derivada de la energía contenida en el volumen de control con respecto al tiempo igual al balance neto de calor menos trabajo. Pero ahora este término no es cero.
Antes sí, porque era caso adiabático. Ahora no, ahora tengo que retenerlo. Bueno, retenemos y ahora vemos cómo lo vamos calculando. Derivada de la energía interna, igual que hemos hecho antes, pues sigue siendo aire más A C sub V por temperatura. Derivada todo con respecto al tiempo. Término de la potencia térmica intercambiada. Recordar que la potencia intercambiada la vamos a caracterizar siempre como un coeficiente global por el área de intercambio por la temperatura T infinito menos T. Ya la diferencia de temperaturas me dará el signo correspondiente. En este caso la temperatura ambiente T infinito es 270 y la temperatura T varía entre 300 y 500 Kelvin, con lo cual la temperatura del sistema siempre va a ser mayor que el ambiente, va a ser calor perdido, con lo cual signo negativo. Esta diferencia de temperaturas ya me impone el signo negativo, tal y como está escrita. No hay que preocuparse de poner aquí ningún signo delante. Y el término del trabajo, pues menos el trabajo de la resistencia que es aportada, signo negativo, intensidad al cuadrado por resistencia. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación. Que si reorganizamos un poquito los términos de la ecuación y introducimos el cambio de variable θ, que lo vamos a llamar a t menos t infinito, esa ecuación nos queda de la siguiente forma. Derivada de θ con respecto al tiempo más u por a dividido masa por el calor específico C sub V por θ igual a intensidad al cuadrado por resistencia dividido por la masa y por C sub V. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos que integrar ahora para obtener la evolución de la temperatura en función del tiempo. Es una ecuación diferencial lineal homogénea, no homogénea, perdón, porque el término independiente no es nulo, y que tenemos que resolver, ¿vale? Este tipo de ecuaciones, normalmente la forma más fácil para poder resolverla es obtener la solución de la ecuación como la suma de una solución de la ecuación homogénea y una solución particular, es decir, la solución θ será la suma de una solución homogénea, solución de la ecuación homogénea, θ sub h, más una solución particular, θ sub p. Vamos a coger ahora, a cambiar al color azul y vamos a continuar el cálculo de las soluciones homogéneas y particular con este color. De tal manera que si yo quiero calcular la solución homogénea, pues escoger la ecuación diferencial que tenemos anteriormente y este término eliminarlo. Es decir, la ecuación homogénea es derivada de θ con respecto al tiempo más u por a dividido masa C sub V por θ sub h igual a 0. De donde esta ecuación puedo separar en variables. Por un lado θ sub h, la integral de diferencial de θ sub h dividido por θ sub h será igual a menos la integral de u por a dividido masa C sub V por el diferencial de tiempo. De donde nos queda logaritmo neperiano de θ sub h menos, tendrá que ser igual a menos u por a dividido masa C sub V por el tiempo más una constante de integración, que eliminando el logaritmo neperiano pues nos quedaría que la solución θ sub h, solución homogénea, es igual a una constante C sub 1 por e elevado la exponencial de menos u por a dividido masa C sub V por el tiempo. Ya tenemos la solución homogénea, θ sub h. Pasamos ahora a obtener una solución particular. Y la solución particular es cualquier solución que satisfaga esta ecuación diferencial. Lo más habitual es intentar buscar una solución particular lo más sencilla posible, un valor constante. Si θ sub p es constante, la derivada con respecto al tiempo es 0.
Con lo cual, igualando estos dos términos, me quedaría que la solución particular, θ sub p es igual a intensidad al cuadrado por resistencia dividido U por A. Con lo cual ya tengo la solución homogénea y ya tengo la solución particular que sustituiríamos en cada uno de esos dos términos. De esta manera, la solución de mi ecuación θ, vamos a coger el color negro, pues será la siguiente. θ igual a θ sub h más θ sub p, que es igual a una constante de integración c sub 1 por la exponencial de menos u por a dividido masa por c sub v por el tiempo y más la solución particular, intensidad al cuadrado por resistencia dividido u por a. Ahora, ¿cuánto vale la constante de integración c sub 1? Pues la tengo que obtener a partir de la condición inicial del problema. Y es que en el instante inicial en t igual a 0 supondremos que todo el sistema estaba en equilibrio térmico con el ambiente. Es decir, en t igual a 0 la temperatura era igual a t infinito. O lo que es lo mismo, en t igual a 0, θ en el tiempo t igual a 0, que lo vamos a llamar θ sub 1, pues será t1 menos t infinito. Sustituyendo esa condición en la ecuación, pues se obtiene que en t igual a 0 elevado a 0 valdrá 1 y por tanto la constante de integración c sub 1 es igual a θ sub 1 menos intensidad al cuadrado por resistencia dividido u por a. Ya tengo la constante de integración c sub 1 que puedo sustituir aquí. Y ya estamos llegando al final. Y despejando de ahí podemos obtener la ecuación que me daría θ sub 2, la temperatura final, T sub 2, pues será igual a θ1 menos intensidad al cuadrado por resistencia dividido por u por a por la exponencial de menos u por a dividido masa c sub v por el tiempo más intensidad al cuadrado por resistencia dividido u por a. Esta sería la ecuación que me da la temperatura final T sub 2, θ sub 2, que es T2 menos T infinito, en función del tiempo que tenemos ahí. No obstante, en mi problema lo que conozco es la temperatura final, T sub 2, que son 500 Kelvin, y lo que quiero despejar es el tiempo. Bien, pues nada, simplemente de esa ecuación, si despejamos el tiempo, que lo vamos a llamar tiempo T12, sería ese tiempo el que vamos a despejar, pues operando un poquito en la ecuación se puede despejar explícitamente y nos quedaría esta expresión final. Masa C sub V dividido por U por A por el logaritmo neperiano de θ sub 2 menos intensidad al cuadrado por resistencia dividido U por A, todo ello dividido por θ1 menos intensidad al cuadrado por resistencia dividido por U por A, que es la ecuación final para obtener el tiempo, donde todos los demás términos son conocidos. Si despejamos el tiempo, se obtiene un tiempo de 13,92 minutos. Que si lo comparamos con el del primer apartado eran 8,54 minutos. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a remarcarlo de color amarillo. 8,54 minutos, solución final del primer apartado, 13,92 minutos, solución final del segundo apartado. Importante, como siempre decimos, fijarnos en que los resultados sean coherentes. En el apartado B tardo mucho más tiempo que en el primer apartado, apartado 1. ¿Es coherente ese resultado? Pues lógicamente sí, porque en el primer apartado todo el trabajo eléctrico aportado se invierte en aumentar la temperatura del sistema y en aumentar su energía interna. Sin embargo, en el segundo apartado
parte del trabajo eléctrico aportado se pierde en pérdidas de calor al ambiente, con lo cual para aumentar la temperatura del aire necesito más tiempo porque al final tengo que aportar más trabajo, con lo cual en este caso tiene que estar casi 14 minutos la resistencia eléctrica encendida. Es importante fijarnos en estos detalles, ¿de acuerdo? Para que el resultado sea coherente. Me puedo equivocar en una ecuación grande como esta en la calculadora, pero si aquí me da un resultado, por ejemplo, de un tiempo de 5 minutos, me tengo que dar cuenta que es incoherente porque el resultado anterior eran 8 minutos y sabemos que tengo que tardar más tiempo en calentar esa masa de aire si tengo pérdidas de calor al ambiente.